Grave. Estábamos hablando de los materiales en general y los estábamos clasificando de acuerdo a sus características eléctricas. Y habíamos dicho que había materiales que son conductores, semiconductores y aislantes, cada uno con sus características propias, ¿no? Por ejemplo, los conductores están mejor representados por los metales, donde una teoría dice que están inmersos en un mar de electrones, y entonces esa teoría de mar de electrones es la que dice que estos materiales son muy buenos para conducir cargas eléctricas, conducir electricidad, ¿no? Que en realidad es portar electrones a través del medio, y sus características físicas y químicas pues dependen de ese mar de electrones. Son normalmente muy buenos conductores de electricidad, aunque hay un metal que es muy malo para conducir electricidad. ¿Alguien tiene idea de qué metal se trata? Otra pista: es el único líquido a temperatura ambiente. El mercurio. El mercurio, exactamente el mercurio. El mercurio es muy malo para conducir electricidad porque en él no se puede aplicar completamente la teoría del mar de electrones, porque no están acomodados en una estructura regular, ¿no? Sino que son líquidos, entonces están desplazándose los átomos en conjunto, entonces por eso es mal conductor de electricidad. Y también comentamos que los aislantes perfectos son los polímeros. Y hay infinidad de polímeros, casi todos son derivados del petróleo, entonces son eh, tan buenos aislantes que los utilizamos para cubrir los hilos por donde transportamos electricidad, ¿no? Todos los cables que normalmente utilizamos están recubiertos con un material polimérico, aunque hay procesos que nos permiten hacer que los polímeros se vuelvan materiales semiconductores e incluso conductores, con propiedades tan buenas, por ejemplo, en tensión, que pueden incluso ser mejores que el acero. ¿Sí? Entonces, bueno, todo depende de cómo los fabriquemos. Y los semiconductores, pues ya dijimos los clásicos: el silicio y el germanio, pues semiconductores de estado sólido, los cuales podemos ponerles impurezas que llamamos dopantes para crear huecos para que sea un transporte de carga de tipo positivo, o les ponemos dopantes para que sean semiconductores tipo N o tipo P, depende el elemento con el que estemos contaminándolo o con el que estemos dopándolo. Siempre decimos que si nosotros le ponemos la impureza al material, decimos que lo estamos dopando. Si es un proceso natural que ocurre en la naturaleza, pues todos tenemos un pequeño contaminante, ¿no? Y la palabra, pues, depende cómo la usemos. Y también al final les dije que había otro tipo de materiales que son los superconductores, que pueden entrar dentro de esta clasificación. Entonces, alguno de sus compañeros me preguntó sobre los grafenos. Y bueno, a últimas fechas, desde hace, ¿qué será? Como unos 35 años, que se empezaron a estudiar las propiedades de los grafenos, ¿no? Del grafito en general. El grafito es una estructura de carbono eh, muy parecida al diamante. Les decía yo solamente que uno cuesta mucho y el otro es muy barato, ¿no? El grafito es tan barato que con ese fabricamos las puntas de los lápices, y que va a ser motivo de nuestra primera actividad experimental, ¿no? Es tan suave que lo podemos embarrar en una hoja y que dejamos la marca, ¿no? Y por su parte, el diamante es tan duro que nos sirve para cortar cosas que son muy difíciles de cortar por los medios tradicionales, ¿no? Pero le ponemos una punta de diamante y, por ejemplo, podemos rayar vidrios sin ningún problema, cortar cerámicos. Entonces, el carbono tiene propiedades muy
o se puede, el grafito y el carbono tienen propiedades muy particulares cada uno, ¿no? Y la diferencia entre ellos es la forma como se van a arreglar estructuralmente. El grafito normalmente son placas planas, hojas de un material que está empalmado uno sobre el otro. Y el diamante, pues es una estructura hexagonal compacta, ¿no? Es el de los más compactos que hay en la naturaleza, por eso sus propiedades de dureza. Y algo que es sorprendente es que, por ejemplo, las hojas de grafito o el grafeno, eh, lo podemos, tiene propiedades de superconductor a temperaturas más o menos arriba del 0 Kelvin, ¿no? Y, por ejemplo, la literatura dice que podemos poner 2 hojas de grafito de monocapa, quiere decir que su espesor es del orden nanométricos, empalmadas una sobre otra, y con el simple hecho de girarlo, lo que llaman el ángulo mágico es de 1.1 grados, es el primer ángulo mágico, aunque hay varios. Entonces, las hojas de grafeno adquieren características de un material superconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se enfrían lo suficiente, deja de haber movimientos de vibración y entonces los electrones pueden viajar libremente, los electrones que nosotros metamos pueden viajar libremente sin haber tantas pérdidas, ¿no? Entonces eso le da su característica de superconductor. Sí, ahí tratan de explicar por qué es el comportamiento del grafito y bueno, en la actualidad hay muchos estudios en la literatura tratando de elucidar eso, ¿no? ¿Por qué el grafito se comporta como tal? Estuve buscando algunos artículos y encontré uno que me pareció interesante. Déjenme, lo busco. Bueno, creo que no lo guardé. No, bueno, creo que no guardé el archivo. Pero podemos buscar en en la red y hay un montonal de artículos de artículos que están involucrados con tratando de explicar por qué el grafito tiene ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, había encontrado uno que me pareció interesante, pero eh, creo que no lo guardé. Entonces, bueno, bueno, pero hay muchos artículos que podemos buscar en la red y nos describen nos tratan de describir por qué a temperaturas más arriba de la temperatura del cero absoluto se comportan como tales. Sí, entonces es un tema de investigación, es un tema que está en boga y que yo creo que todavía tiene muchas aplicaciones, ¿no? Porque si podemos hacer superconductores a temperatura ambiente, pues entonces podremos revolucionar la industria de la electrónica, por ejemplo, de las telecomunicaciones y no sé cuántas más. ¿Sí? Entonces, todo esto de la conductividad de los materiales en general también se puede explicar muy bien a través de lo que se llama la teoría de bandas. Entonces, ¿alguien tiene idea, eh, qué pasa con esa teoría de bandas? ¿Qué significa? ¿O cómo podemos, aplicarla? A ver, vamos, les voy a poner, mi otra pantalla. Entonces, la teoría de banda trata de explicar por qué funcionan los materiales como tales, ¿no? Por ejemplo, eh, para los, para los metales, ahorita me diré ahorita.
Dicen que para explicar esto existen tres bandas, que es la banda de conducción, eh, la, ¿cómo se llama la otra? La banda de Valencia, la banda de Valencia y la banda prohibida. Y que todo se explica a través de mecánica cuántica, ¿no? ¿Qué electrones pueden pasar de la banda de valencia hacia la banda de conducción? Sí, y tienen que vencer lo que llaman la banda prohibida o la brecha prohibida. En los conductores se dice que esta banda de conducción y la banda de valencia están traslapadas. Entonces, esta es la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces, estas bandas están traslapadas y entonces por eso los electrones pueden emigrar muy fácilmente de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Entonces, y bueno, necesitan eh, una energía cuantizada para saltar de uno al otro, pero como estas bandas están traslapadas, pues entonces no tienen ningún problema en poder pasar de un lado a otro. En los aislantes, esta estructura de bandas, están muy separadas. De tal forma que ningún electrón de aquí puede saltar hacia la banda de conducción. Entonces, esta banda prohibida debe de andar como en unos 5 electrón volts. El electrón volt es una energía cinética muy local, ¿no? Cuando medimos es una temperatura electrónica, temperatura de electrones, pero es algo que ocurre de forma muy local. Y entonces, en los conductores, las bandas están traslapadas, entonces es muy fácil pasar. En los aislantes hay una brecha prohibida, una banda prohibida, que es muy difícil de saltar de un electrón hacia el otro, ¿no? Acuérdense que todas solamente pueden estar eh, solamente pueden estar cuantizados, no tienen que recibir una determinada energía. Y en los semiconductores esta banda están muy cerquitas. Aquí la banda de Valencia es menor que 2 electrón volts. Y entonces aquí sí es con un estímulo eléctrico muy pequeño. Entonces estos electrones pueden brincar hacia la banda de conducción. Y entonces eso les permite poder conducir electricidad de una forma muy fácil. ¿Sí? Entonces todo esto de la conductividad eléctrica, la resistividad, se puede explicar a través de lo que llamamos la teoría de bandas, ¿sí? Y bueno, y así las vamos explicando. Bueno, ahora supongamos que tenemos un tubito conductor, un tubito de un metal, y sobre este tubito hacemos que circulen electrones. ¿Sí? Y entonces vamos a fijarnos en una área de sección transversal A, aunque mi sección transversal es perpendicular. Un área de sección transversal A. Entonces, cuando un electrón, si esto lo hiciéramos grandote, ¿qué pasa cuando un electrón llega a esa sección del material del conductor? Es un conductor rectilíneo, recto y largo, de área A constante, ¿no? Para pensar que eh, para pensar que es uniforme. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un electrón? Pues lo primero que ve
son los núcleos distribuidos, ya habíamos dicho, de forma simétrica, formando una estructura cristalina tridimensional, ¿no? De tal forma que aquí atrás hay otro, aquí atrás hay otro, aquí atrás hay otro electrón, otro núcleo, y así están puestos, ¿no? En una estructura de tipo tridimensional. Cuando entra un electrón en este tipo de estructura, ¿qué hará ese electrón? Les había yo comentado, llega, entra, siente el núcleo y es atraído hacia el núcleo, pero también siente la presencia de los electrones y cargas iguales se repelen, va hacia acá, así, se regresa, y entonces tiene lo que llamamos un caminante al azar, ¿no? O como José Inés dice, ¿cómo camina un borracho? ¿Sí? Entonces todos estos establecen lo que llamamos la velocidad de arrastre o velocidad de deriva. O de deriva. Eso es lo que hace un electrón cuando entra a un semiconductor. Entonces, ese electrón que va a entrar ahí, ¿qué tipo de fuerza sentirá? ¿Qué fuerzas puede sentir el electrón que entra en ese complejo? ¿Qué hacen las cargas eléctricas? ¿Qué van a hacer? ¿Me pueden crear un campo eléctrico? Sí, para repelerse o atraerse. Tienen que repelerse o atraerse, ¿no? Entonces, todas esas cosas va a ser, sabemos que esta, ¿cuál es? Ya no me acuerdo. ¿Qué ley es? Jóvenes, ¿qué fuerza es? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica o la fuerza de Coulomb, ¿no? Si la asociamos con el movimiento azaroso de esa partícula que llamamos electrón, ¿cómo la podemos relacionar con ese movimiento que va a describir? ¿A qué será? En este caso podríamos aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de ese electrón. Si lo podemos hacer, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá, la suma de las fuerzas externas es igual a su masa por la aceleración. Vamos a ponerle directamente. La masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, y aquí en este caso, pues la única que actúa es la fuerza de Coulomb. Entonces, la masa por la aceleración es igual a la carga por E, en una primera aproximación, ¿no? Sabemos que la aceleración, bueno, como lo vamos a hacer, bueno, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, entonces es Q sobre M por el campo eléctrico. Si consideramos que estamos en una dimensión, pues como es un conductor largo y rectilíneo, podemos decir que la velocidad con respecto del tiempo es igual a Q entre M por la dirección por el campo, ¿no? Si todo está en la dirección X, pues todo se mueve en la dirección X, ¿sí?
Entonces, si nuestro cuerpo tarda un determinado tiempo entre cada colusión, ¿ese tiempo cuánto será? Entonces, por ejemplo, si esta ecuación ponemos que dB es igual a Q entre M por E por dt, entonces esta parte es una constante y entonces tendríamos que integrar en las velocidades, ¿no? Desde una velocidad final hasta una velocidad inicial es igual a Q entre M por E por un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Sí? Si en promedio mis partículas tienen que llegar a la velocidad de deriva al tiempo t, entonces podemos decir que la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre, como le quieran llamar, es Q entre M por el campo por un tiempo final. Si ese tiempo tarda un determinado tiempo característico que vamos a decirle tau, entonces Q entre M por E por el tiempo característico entre colisiones. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor, hasta ahorita no. Bueno, entonces, en ese elemento de área, por ejemplo, tenemos nuestro tubito. Hoy estaba demasiado débil. Ese está peor. Si tenemos nuestro tubito, bueno, vamos primero a dibujar el tubito. Entonces, nosotros podemos establecer una área que, por ejemplo, podría ser esta. Soy muy malo dibujando, ¿eh? Un área de sección transversal, donde, bueno, aquí están fluyendo nuestros electrones. Esta podemos decir que es una dx, y esta es el área de sección transversal, ¿no? Entonces tenemos los electrones que están fluyendo así. Entonces, ese diferencial de volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el área de sección transversal por el dx, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, ¿Perdón? Sí, ¿no? Entonces, vemos que pues el volumen es simplemente el área por lo que valga esa X. ¿Sí? Entonces, sabemos de mecánica clásica que en general la velocidad promedio es igual a ¿cuánto? A D sobre T, ¿no? ¿O no? sí. Distancia sobre tiempo. Entonces, esa velocidad, o lo podemos poner así, que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia que recorro, ¿no? Entonces, ese dx, cuando nosotros hagamos la integral, sabemos que es la distancia que recorre mi electrón. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué velocidad sería esta? Que sería la velocidad promedio que va a tener el electrón para atravesar ese elemento de volumen, ¿no? Entonces, no hay otra más que la velocidad que va a desarrollar, la velocidad de deriva por el tiempo que tarda en cruzar ese segmento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, profe. Profe. ¿Ok? Porque habíamos dicho que, por ejemplo, va a ser, cuando entra el electrón, hace una serie de garabatos ahí, un caminante al azar, y va a establecer una velocidad de deriva. Entonces, el tiempo que tarda en atravesar ese pedacito, desarrollo llega a una terminal a una velocidad que es la velocidad de deriva. Entonces, para cruzar ese segmento, va a ser esa velocidad de deriva por el tiempo que me tardo en cruzarlo. ¿Sí? O para que sea más claro, le ponemos aquí todavía, oye, ya perdí ¿dónde estaban? Ya no me acuerdo. Ah, sí, ya perdí mi lapicito, ya no me acuerdo dónde está. Aquí está, ahí está dibujar. Entonces, les decía, bueno, para que sea más fácil, entonces, para cruzar ese elemento, me voy a tardar también un dt, ¿no? Aunque bueno, al final, la distancia que va a recorrer es la velocidad de deriva por el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo asociar con este volumen. El volumen es igual a la derivada de volumen, es igual, el pedacito de volumen es igual a el área de sección transversal por la velocidad de deriva por dt. Sí, entonces, eso lo vamos a utilizar un poquito después. Por otra parte, ¿alguien me puede decir cuál es la densidad de corriente? Normalmente le llamamos J. ¿Cuánto vale la densidad de corriente? Igual a la conductividad por el campo eléctrico. Bueno, eso va a ser un poquito después. Pero bueno, normalmente la densidad de corriente es igual, bueno, vamos a ponerla en magnitud para que no nos cause problema. La magnitud es igual a la corriente por unidad de área, ¿no? Pero también sabemos que la corriente, ¿qué es? La corriente es la derivada de Q con respecto del tiempo entre A. Es la carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Esto quiere decir que la carga por unidad de tiempo es igual a la magnitud de la densidad de corriente. Le voy a poner solamente J, no le voy a poner las barritas por A. Acuérdense, esto es un escalar, entonces esto tiene que ser un escalar. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de carga que pasa en ese elemento de volumen, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la carga que va a pasar por ese elemento de volumen, que sería llamado corriente? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto va a ser la carga total que voy a tener, n cargas, por el volumen que está ahí, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Entonces, es lo que va a pasar en un determinado tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo puedo conectar con ese volumen que tengo?
pues sustituyendo, ¿no?, la diferencial de volumen. La diferencial de volumen. Entonces todo eso es igual a n veces q por la velocidad de deriva por dt, ¿no? Eso es lo que me dice. ¿Ok? O lo puedo conectar con la densidad de corriente. ¿Cómo le hago para conectarlo? A ver, jóvenes. Sí, también con la densidad de corriente, que sea igual. Pues es una igualdad, sí. Entonces, a ver, ¿a qué será entonces igual la densidad de corriente? Aquí tengo un dt de más. Este está de más. Es ¿cuánta carga hay? ¿Cuánta carga tengo ahí en ese elemento de volumen? Entonces, la carga que tengo por esto. Entonces, el número total de cargas por el elemento de volumen, eso me va a dar la carga que tengo en ese elemento diferencial. Entonces, si pongo que dq en dt, esto es lo que estoy diciendo que es ¿cuánto es esto? J entre A, ¿no? Es este que está aquí. Entonces, ¿cuánto es, jóvenes? Es n veces q por velocidad de deriva por el área, ¿no? Acuérdense, esto dijimos que era J por A. Este dt lo utilizo para completar el dq sobre dt que me define J sobre A. Entonces, aquí ¿qué puedo decir? Si hago una comparación entre esta ecuación y esta otra, ¿qué puedo sacar? De aquí podría yo obtener ¿cuánto vale J? La magnitud de J, n veces Q por la velocidad de deriva, ¿no? Sí, sí es J. ¿Está bien? Y si utilizo ahora la velocidad de deriva para conectarla con el campo eléctrico, ¿cómo le haría? ¿Cómo le haría para conectarlas? Al principio vimos, o les mostré, otra vez ya perdí mis cosas estas, me las dejé. Deben de aparecerme automáticamente. A ver, por eso les digo que tienen que comprender al doctor Piña. Ay, anda. Aquí está.
Está en el signo más. Al principio, habíamos puesto que la velocidad de deriva era igual a Q por la masa de la partícula, por el campo eléctrico, por el tiempo característico que tarda en atravesar ese pedacito, ¿no? Entonces, la densidad de corriente, utilizando esta forma de la velocidad de deriva, que es Q entre M por E, por el tiempo característico, simplemente lo que estoy haciendo es sustituir esta velocidad de deriva por la que ya vemos, por lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, la densidad de corriente la puedo tener así, o puedo hacer una definición de lo que llamamos la conductividad eléctrica. De conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica la ponemos con este signo y la definimos como todo lo que está ahí, N, Q cuadrada, M, por el tiempo característico, y esto es lo que nosotros conocemos como conductividad eléctrica, de tal forma que la densidad de corriente, como decía uno de sus compañeros al principio, la densidad de la corriente es la conductividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esta es densidad de corriente, al menos en la dirección X unidimensional, y la podemos asociar con el campo eléctrico. Pero aún aquí tenemos la duda, ¿esta la podemos medir? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Eso se puede medir? No directamente. No directamente. Lo podemos calcular, pero con un instrumento no es tan fácil medir esto. Pero sí hay algo que sí podemos medir que está asociado a ella. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver qué es esa relación. También sabemos que para un conductor largo podemos establecer una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, como el producto de E del campo eléctrico punto L, donde L pues, es la longitud, ¿no? Esto es cuando tenemos partículas que se están moviendo en un campo, en un conductor, les va a aparecer una diferencia de potencial en los extremos que nosotros queramos medir, ¿no? Y esa diferencia potencial, uno de los puntos, el punto inicial, podemos decir que vale 0 y nada más nos quedamos con uno de ellos, ¿no? Entonces, si esto es cierto, entonces podemos ver, primero, ¿qué característica tiene ese producto punto? ¿Cuándo funciona? ¿Y qué nos va a dar como resultado? ¿Cuál es la definición del producto punto? E punto L, ¿a qué es igual? A ver, yo se los voy a poner. Es la magnitud de E por la magnitud de L por el seno del ángulo entre ellos. ¿Es cierto? César. Coseno. ¿Por qué no me habla César? ¿No sirve tu bocina? Bueno, César no está de acuerdo. Dice que no es el seno, es el coseno. Ah, pero no te oigo. César dice que lo que yo puse no es cierto. ¿Están de acuerdo con él o no? Sí, es cosa. Jóvenes, estoy equivocado Sí, yo, César. ¿verdad? Bueno, entonces, eso no es cierto. Aquí en lugar de ser el seno, tiene que ser
el coseno del ángulo entre ellos. Y eso tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener que vale 0 y 1. ¿En qué situación vale 0? Cuando son perpendiculares, bueno, Cuando son perpendiculares, ¿no? Y vale 1 o menos 1, dependiendo si son paralelos o antiparalelos. Si son antiparalelos, E y L valen menos 1, y si son paralelos, valen 1. Entonces, en el mejor de los casos, pues decimos que son paralelos y que eso vale 1. ¿Ok? Eso es algo interesante. Entonces, si yo despejo E de esta ecuación, ¿cuánto me queda? ¿A qué es igual E? Es la masa entre NQ cuadrada por tau y todo esto multiplicado por J, ¿no? Y entonces lo puedo meter a esta ecuación de delta B. Entonces, delta B va a ser igual a M entre N por Q cuadrada por el tiempo característico y sería por J punto L. ¿Sí? Y también sabemos que la corriente, bueno, vamos a ponerla como si ya hubiéramos hecho este producto escalar que me va a dar la magnitud de J por la magnitud de L. Entonces vamos a poner M entre NQ cuadrada por tau y J por L, donde yo también sé que J es igual a la corriente que pasa por unidad de área, ¿no? Por la longitud. ¿Sí? Y entonces esto es igual a M entre N cuadrada por tau por L entre A por I. Y entonces ahora nuevamente la pregunta es, bueno, vamos a ponerla en otra hoja. Mi delta B, que llegamos a que es la masa entre n veces q cuadrada por el tiempo característico por L entre A por I. Aquí puedo medir. ¿Qué opinan ustedes? sí, la corriente se puede medir. Puedo medir dos cosas. Puedo medir la corriente y puedo medir delta B. Entonces aquí ya puedo hacer mediciones, ¿no? Pero esta ecuación me lleva todavía a algo que es muy conocido para mí. Delta B lo puedo definir como 1 sobre sigma. Acuérdense, toda esta cantidad la definimos como el inverso de sigma, ¿no? Al revés de sigma. Entonces, es 1 sobre sigma. Tengo L sobre A y tengo I. ¿A qué les recuerda esta ecuación? ¿A algo que les recuerde, jóvenes? Nada. A ver, tengo un delta B igual a algo que voy a poner por I. ¿Qué le falta ahí? O muchas veces estamos acostumbrados a verlos como esto. ¿Qué le falta? La resistencia. Le falta la resistencia. Entonces, podemos definir la resistencia eléctrica como 1 sobre sigma por L sobre A. Y entonces ahora sí, ya tenemos que mi delta B es igual a R por I. Y esta la conocemos como la ley de Ohm. Y otra vez, ¿se puede medir?
Sí, sí se puede. Bueno, lo podemos medir sin ningún problema. Entonces, estamos diciendo que la resistencia es L sobre A, y entonces tenemos la ley de Ohm. Pero también podemos podemos decir si ρ es igual a 1 entre sigma, se llama resistividad eléctrica. Esta es la resistencia, eso ya lo saben. Resistividad y resistencia eléctrica. Entonces R es igual a esto, y entonces podemos también poner que R es igual a ρ por L sobre A. ¿Ok? Y entonces, para nuestros fines, esto es muy fácil de medir. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a obtener cuando hagamos esa medida? ¿A qué me recuerda esa definición de resistencia eléctrica? Tenemos que la resistencia eléctrica es igual a ρ por L sobre A. ¿A qué representará esta ecuación? ¿Cómo la puedo representar? ¿O a qué me asemeja? ¿Será una ecuación igual a y igual a mx más b? ¿Será una ecuación de este tipo? Sí, profesor. Sí, Sí, parece que profe. sí. Sí, ¿no? Es una ecuación de una línea recta donde b vale 0. Entonces, mi cambio directo, aquí hay dos formas de hacerlo, es poner que m es igual a ρ entre A, o que m es directamente ρ. En este caso, en el primer caso, m es la pendiente, claro. ¿Qué voy a poner en el eje de las x? ¿Y qué voy a poner en el eje de las y? Para el primer caso, digo que la y vale x, la y es igual a r, perdón por la burrada que dije, y entonces en el eje de las x voy a poner L directamente, y entonces aquí significa que mi pendiente es igual a ρ entre A. ¿Sí? Y B tiene que ser muy próximo de 0. En el otro caso, puedo poner en el eje de las y a las r, y en el eje de las x a L sobre A. Y entonces directamente la pendiente que voy a obtener es igual a la resistividad del material. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero, nuestra primera actividad experimental que vamos a hacer en Pivot. ¿Sí? Vamos a conectarnos en Pivot, y ya habíamos visto qué es lo que vamos a hacer. Y lo que yo quiero es que ustedes decidan qué van a graficar. Si van a graficar L directamente, que es la longitud del grafito, o L sobre A. Para el caso que vamos a hacer de pivot, el diámetro del grafito o de la mina del lápiz es de 2.1 milímetros. Y vamos a suponer que es constante, aunque obviamente sabemos que el diámetro de esas minas de grafito no es constante, ¿no? Puede que, puede que en algunos lugares sea 2, o en otros sea de 2.05 o de 2.2, no lo sé. Pero entonces vamos a suponer que que es constante. ¿Ok?
No dice constante, ya no sé. Ahí está. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Por ahora no. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, nos vamos a meter a la página de Pivot. ¿Ya están todos dados de alta en Pivot? Yo ya, profe. ¿Falta alguien que no esté dado de alta? Su compañero. Vamos a ver. Usados 14, faltan 10 que se escriban. Bueno, a ver, chequen si están ustedes. Plaza Enrique, Arellano Cuevas, Cruz Ramos, César Pérez, Elizalde Viviana, García Luis Ángel, Guevara Luis, Huerta Ornelas Alberto, Jorge, ese me es medio sospechoso. Muñoz Roa, Oaxaca Juan, Santibáñez Rivero, Sánchez Ojeda y Toscano Torres. ¿Alguno de los que están ahorita, no está en la lista? Brian, Mándame. ¿ya te hice de alta en Pivot? Sí, ahí estoy, soy el primero. Ah, ¿Plaza Enrique? Ah, Sí. sí. Pues es que me descontrolas porque aquí te llamas Enrique y acá Brian. Bueno, sí. Alberto, ¿estás? Sí, profe. Ok, ¿alguien no está? Está Huerta. ¿Todos están? Pues sí estoy, profe. Bueno, ya si no se ven, ya ustedes se dan de alta. Ya les dije cómo, no les mandé cómo darse de alta. Entonces, ya les había yo dicho cómo le íbamos a hacer, ¿no? Entonces, les había yo comentado que la primera parte de esto, que es la introducción, tiene un poquito resumido lo que vimos, ¿no? Pero con esto es suficiente. Ya vimos cómo sale esta formulita, esta de aquí, de que la resistencia es Rho por L sobre A, la resistividad, longitud diaria. Entonces, esta es la que nos interesa por ahorita. Pero como les había dicho, siempre es bueno
saber de dónde sale esta formulita, ¿no? De principios más básicos hasta llegar a establecer las definiciones de resistividad, de conductividad y de resistencia. Entonces, esto es parte de la teoría que acabamos de ver. Luego está la toma de datos y les habíamos comentado en la clase pasada que este primer video es de cómo obtener las minas de grafito. Aunque se me hace un video demasiado elaborado, ¿no? Cuando podemos ir aquí a la papelería y comprar minas para portaminas del tamaño que nosotros queramos. ¿Sí? Unas muy delgadititas o unas gruesas como estas minas de lápices. Sí, entonces, para mí es demasiado elaborado para obtener las minas de los lápices. ¿Qué método emplearían ustedes? Si les pidiera yo que obtuvieran una mina de diamante, ¿qué método emplearían? No digo jóvenes. Perdón, ¿puedo repetir la pregunta, profesor? Sí, que si les pidiera yo que esto lo hicieran en su casa, ¿qué método emplearían para obtener una mina de diamante? Una mina de diamante, perdón, una mina de grafito. Ah, ya, sí. Ah, pues comprarla en la papelería, pues lo Es más el método práctico. más sencillo, ¿no? Así es. Pues les decía yo, quemar la madera, meterla a una chimenea y todo eso se me hace demasiado elaborado. Cuando todo esto, lo podemos obtener directamente. Si vamos a la papelería, como dice su compañero, pues el método más sencillo es, ir a comprarlo y ya lo obtenemos sin ningún problema. A lo mejor ahorita por los problemas de COVID, no podemos ir, pero en realidad es demasiado, elaborado esa cosa, ¿no? El segundo video es la resistividad del grafito. Entonces, ya les había yo comentado, hay que sacar nuestra herramienta, nuestra reglita, y situarla a partir de donde está la punta negra, ¿no? Yo iría más centrado sobre la punta negra, ¿no? Poner mi cero sobre la punta negra. Y entonces aquí ya puedo hacer mi primera medición, que sería ¿de cuánto? ¿De 15 punto qué? ¿Qué le pondrían? ¿Cuál es su mínima escala? Ya habíamos dicho. ¿Cuánto vale la mínima escala? 0.5. No, 0.5. Y entonces, mi delta R, en este caso, mi incertidumbre y la resistencia, ¿de cuánto será? Punto 25 .25. Entonces, ¿qué lectura estaré tomando ahí? sería como 15 punto... Ay, es que no alcanzo a ver. Y los números más grandes. A ver. Sabemos que llegamos a 15, pero no llegamos a 16. O 15 punto, ¿qué es? ¿Será que 15 punto? Bueno, 75, ¿no? ya de Algo ahí así. es relativo, ¿no? Si te ponemos 15.75 más menos 0.25 ohms, ¿sí? Y entonces, esa es mi primera lectura. Seguimos avanzando, cambiamos y ahora ya está en esa posición. Y así va a ir repitiendo todo esto, ¿no? Entonces ahorita van ustedes a tomar esa primera lectura.
Van a tomar las lecturas que les muestra ahí. Vamos a construir, lo van a hacer en Excel, aunque, como les decía, bien lo pueden hacer aquí, pero lo tienen que preparar para ponerlo en un resorte. Entonces, en un reporte, lo más conveniente es hacerlo en Excel. ¿Sí? Aquí trae algunas preguntas que les hacen. Y bueno, calcular la pendiente para que podamos obtener cuánto vale la resistividad y la conductividad. Y luego en esta, mire, nos dice el diámetro de la mina de grafito es de 2.1 milímetros. Todas sus medidas o todos los datos que utilicen tienen que ser consistentes. ¿Qué me refiero a que los datos sean consistentes? Primero, lo que me da mi multímetro es medidas de resistencia, entonces ahí no hay pierde. Donde puede haber algún problema es qué unidades voy a manejar en la longitud. Voy a manejar centímetros, o voy a manejar metros, o incluso puedo manejar milímetros, ¿no? Pero el área también la puedo poner en metros cuadrados, en centímetros cuadrados o en milímetros cuadrados. ¿Sí? A lo que voy es que si utilizo una longitud de metro, entonces el área la tengo que convertir a metros para que sean consistentes mis unidades. Si el área decido hacerla en centímetros cuadrados, entonces mi diámetro lo tengo que manejar en centímetros. Sí, sí, y la longitud de mi grafito, pues también la tengo que manejar en centímetros. Si quiero milímetros, pues hago las conversiones necesarias a donde sea para tener milímetros. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tomar datos experimentales. Lo vamos a hacer en equipo de 3. Ya habíamos formado los equipos. ¿Alguno de ustedes no tiene equipo? No me he fijado si está. ¿Quién era nuestro compañero? Ya se me olvidó. Sergio Eduardo Cruz. ¿Está Sergio Eduardo? Sí, está Sergio. Sergio. Sí, Entonces, tus compañeros decidieron que te tocaba estar en el equipo 1. sí, yo me puse en contacto con ellos. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más no está en un equipo? Bueno, entonces voy a abrir la sección de grupos para que ustedes entren a su grupo pequeño y entre los 3 empiecen a hacer las medidas de resistencia contra longitud del grafito, de la mina de grafito. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? No, profesor. Por lo menos ahorita creo que no debe de haber dudas, ¿no? Está claro. Vamos a tomar datos de resistencia contra longitud y ya que los tengan, vamos a hacer una primera gráfica, ¿no? Y entonces ahorita, cuando ya tengan su gráfica, decidimos qué más vamos a hacer. Sí, entonces, son 9:17. No creo que se tarden tanto, bueno. Les voy a dar a las 10. A las 10 los saco de los grupos pequeños, de las salas, y regresamos aquí a la sesión principal para que discutamos los datos que han tomado. ¿Ok? No creo que se tarden tanto, pero bueno, vamos a darles 40 minutos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Dime, Luis Ángel.
No, ya volvió a cerrar su micrófono, entonces ya. Bueno, entonces abro las sesiones, las salas, no sé cuántas habíamos creado, creo que 5, entonces vamos a hacer 6. Y permitir que los participantes seleccionen la sala. Entonces ya están abiertas. Entonces entren a su sala. Si alguien no puede entrar, ahorita yo lo cambio. Diana, ¿sí tienes equipo? Sí, profesor. Ok. José Sánchez, ¿tienes equipo? Sí, profe, estoy con ¿cómo se llama? De Luis y Luis, se llaman los dos. ¿Los dos Luises? Ajá. Está Luis Guevara. Es que están en diferentes salas. En la sala 2 está Luis Guevara y en la sala 3 está Luis Ángel. Se me hace que estás con Luis y con Alberto Ornelas porque ahí hay dos. Entonces, creo, te meto a la sala 2 y ya tú ves, les preguntas a ellos, ¿eh? Entonces, ¿quién eres? ¿Tu nombre completo? Yo, Es José que Antonio Sánchez. hay otro Luis todavía afuera. Ajá, es que hay varios Luis. A ver, entonces espérame, déjame. Eh, Diana, tú me dijiste que sí tienes equipo, ¿con quién estás? Estoy con Viviana Elizalde y Marco Antonio. Diana, ¿no te puedes cambiar tú? No, estoy tratando de buscar, pero no encuentro. Entonces eres Diana. ¿Qué utilizas? ¿De qué? ¿Tienes una computadora o una iPad o una tablet Una o el teléfono? laptop. Abajo debe de estar, en el menú de abajo dice sección de grupos. Y ahí debería de estar, cómo cambiarte. Pero bueno, yo te asigno. ¿Con quién me dijiste? Con Con Viviana Elizalde y Marco Antonio Martín. Viviana Elizalde. Es que Viviana todavía está ahí. ¿Tienen algún equipo en especial? Creo que el 5. Te voy a poner con Viviana en el 5 y ahorita vemos. ¿Sí? Pues te muevo a la sala 5. Viviana, también te voy a mover a la sala 5 con Diana. Viviana. Entonces me queda, a ver, vamos a ver con José Sánchez. ¿Recuerdas con quién estabas?
Va así con Luis Guevara. Creo dice que, a ver, Ellos están en la sala 2. Entonces te meto a la sala 2, José. sí, profe. Sala 2. Ok. Eh, Luis Antonio, ¿en qué sala estabas? Luis Antonio o Israel Muñoz, ¿en qué sala estabas? Israel. Entonces, no me contesta. Luis Antonio, ¿sí terminaron o necesitan más tiempo?
Terminados, profe. Bueno, nuestro equipo sí. Ok. ¿Todos terminaron? Sí, parece que sí. Ok, sí. Ok. Entonces, vamos a graficar sus datos. Que las ponemos en metros. A ver, alguien por favor dícteme sus datos de resistencia. ¿Se los dicto si quiere? Sí, quien sea. La primera es 14.9, 12.9, 12.9, 11.8, 10.3, 9.0, 7.9, 6.7, 5.1, 4.0 y 2.3. ¿Cuánto vale mi delta R? Punto 1.
Ok, ahora longitudes. 15.6, 13.6, 12.25, 10.5, 9.20, 7.75, 6.30, 4.55, 2.95 y 1. Entonces, todo esto está en centímetros. Sí, Ok, ¿cuánto vale mi delta L? .25. Bueno, lo primero, ok. Lo primero que vamos a hacer es graficar, ¿no? Para ver cómo se comportan los datos. Ponemos una curva de dispersión y seleccionar datos. Agregamos una serie. ¿Y esto cómo le vamos a poner? Bueno. Resistividad. Ponemos sus datos de X. ¿Cuáles son los datos de X? La longitud, ¿no? Y los datos de Y, la resistencia. Ok, pues se comportan bastante bien, ¿no? Vamos a agregar elementos al gráfico, barras de error. En Y, le ponemos valor fijo. eh, Entonces, ahí están nuestros valores graficados. ¿Qué nos conviene utilizar o qué van a usar ustedes? Si ya hicieron su gráfica, ya vieron que el comportamiento es muy lineal. De esta forma, ¿qué estamos obteniendo? ¿Qué va a ser mi resistencia? ¿Cómo la vamos a ajustar? ¿Qué valores les convendría más para mi X1? ¿Cómo obtengo el valor de esta coordenada donde les estoy señalando? El punto central menos su incertidumbre en las X.
Entonces, esa sería igual a el punto central menos su incertidumbre. Obviamente, pues es una operación que puedo hacer de memoria, pero bueno. Y el siguiente punto, el de hasta arriba, sería igual al valor central más la incertidumbre. Y1 me gustaría que pasara por este valor, que serían como 2.0. Y el más grande serían como unos 15.3. Entonces ya saben, me voy a seleccionar datos, agrego una serie y quiero que sea mi recta central. Entonces, escojo los valores de X. Los dos valores que propuse para Y. Le doy a aceptar. Entonces, a ver, jóvenes, esa propondría yo como mi recta central, o cambiaré yo un poquito el valor. Mejor cambiar un poco el valor. ¿Cuál cambio? Mm, Creo que Y, ¿no? ¿Cuál? ¿El Y1 o el Y2? Vamos a cambiar primero el valor de Y2. ¿Qué hago? ¿Lo bajo o lo subo? Vamos a ponerle 15. Vamos a bajarlo. ¿Cómo ven ahí? Ya está manchida, ¿no? Ya se ve mucho mejor, ¿no? A lo mejor si lo subiéramos un poquitito. A ver, vamos a ponerle 2.1. ¿Cómo ven ahí? Como que se me hace que no, ¿verdad? ¿Cómo ven ese? ¿Les gusta o no? sí, sí está mejor. Entonces vamos a calcular la pendiente central. Y ocupamos la ecuación del punto para la pendiente, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Qué unidades tiene esto? Mm, Ohms por centímetro. Si lo quisiéramos en metros, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Dividir entre 100, ¿no? Entre 100, eso significa recorrer el punto decimal, ¿no? Sería 86.75. ¿Cuántos decimales debo de tener aquí en este?
¿Así estaría bien? Y entonces aquí ya serían metros ohm por metro, ¿no? Y por completez, ¿cuánto sería la ordenada al origen? Entonces pongo mi ordenada al origen como un punto Y. Un punto Y menos la pendiente que calculé cualquiera de las dos, más menos M por B. Igual lo voy a dejar en 2 dígitos. Igual estas serían ohms solamente. Ok, ustedes van a completar todo el paralelogramo y lo que haya que hacerse. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la resistividad de mi material? Calcular la pendiente, ¿no? Para luego. No, pero ya está calculada la pendiente, esa es la resistividad. Pero no es solamente la resistividad, esta resistividad está dividida entre el área. ¿Cuánto vale el área el área de sección transversal de la mina? Bueno, primero dijimos que el diámetro de esa cosa era igual a 2.1 milímetros. Si lo quiero convertir a metro, ¿cuánto es eso? Por 1000, ¿no? ¿Por 1000? O sea, si multiplico por 1000 es como recorrer el punto decimal, 3 lugares, uno, como esa cantidad sería 2100 metros. No es posible, ¿o sí? Entonces lo que tengo que hacer es dividir entre 1000. Serían 0.1221 metros. Esto sería en metros. Oye. Tener que ser un carácter. Ok. En metros, ¿cómo calculo? ¿Y qué área voy a calcular? ¿En centímetros o en metros? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el área de un círculo? ¿Y por qué? Radio al cuadrado. O de diámetro elevado al cuadrado y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 4. Entre 4, ¿no? Que es no, yo estoy mal. Sí. Ah, no, es pi por r cuadrada, que es de entre 2 al cuadrado, que es de cuadrada sobre 4. Ok, ¿cuánto valdría entonces?
¿Qué utilizo? ¿Milímetros o metros? ¿Milímetros o centímetros? ¿A qué va a ser igual esto? No vamos a poner el valor 3.1416. Lo vamos a dividir entre 4. Para que no nos equivoquemos. Y lo tenemos que multiplicar ¿por cuánto? ¿Por cuánto multiplicamos eso, ese diámetro? Por 0.0021 metros o en milímetros. Mejor en centímetros, ¿no? Bueno, sí. Ujú. En centímetros, ¿cuánto es eso? El diámetro. 0. ¿Cuánto? 21. 21. ¿Sí? ¿Y qué le tenemos que hacer? Elevarlo al Elevado al cuadrado. cuadrado, ¿no? Ujú. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Está bien esa operación? ¿En qué operación es? ¿Cuánto es? ¿Ese es el área? Sí, en centímetros En centímetros. cuadrados. Profesor, Sí, es 3 entre 4 por el diámetro del cuadrado. disculpe, ¿y qué incertidumbre tendría aquí, en este caso? En este caso, tenemos que hacer la propagación del diámetro, de la medida del diámetro, ¿no? Son 2.1 milímetros. La incertidumbre de eso es más o menos 0.1 milímetros y hacer la conversión. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería la resistividad? Y entre paréntesis decimos que esa le llamamos Rho. Aquí la canción. Este es un símbolo. Rho. ¿Cuánto va a ser? Ya calculamos la pendiente, ya calculamos el área. Entonces, ¿cuánto vale? Acuérdense el modelo que habíamos dicho, jóvenes. ¿Cuánto valía habíamos puesto que voy a ponerlo aquí, que la resistividad Iba a ser la pendiente, ¿no? era igual, ok, ¿a qué era igual? O al revés, que la pendiente M central, ¿a qué era igual? ¿Era igual a cuánto? ¿A Rho? Sí, ajá, Ro. Podría ser igual a a Rho entre Rho, A, ¿no? a Rho entre A, entonces lo ponemos así, Rho sobre A, por la longitud, y donde esto es Rho. Entonces, es igual a esto, entonces, perdón, la pendiente no es eso, es toda la ecuación. Entonces, si estamos graficando contra L solo, entonces la pendiente Rho sobre A.
Entonces la resistividad va a ser igual a la pendiente multiplicada por A. Entonces esto va a ser igual a la pendiente, tenemos en centímetros cuadrados. Entonces utilizamos esta, ¿no? Y lo multiplicamos por el área. Y entonces eso me va a dar la resistividad, que son 0.003. ¿Ok? Sí. Si hubiéramos utilizado aquí, L sobre A, vamos a ponerlo, L sobre A, tendremos que hacer la operación aquí mismo, ¿no? Va a ser igual a L dividido entre el área que calculamos, que es esta. Y como quiero que sea el valor fijo, lo encierro entre signos de pesos la B. Que sea la misma. Y entonces, mi gráfica sería un poquito diferente, ¿no? Entonces, depende cómo lo hago, obtengo mis valores. O sea, no tiene resistividad. De aquí pido mis valores de X, que es L sobre A. Y valores de Y son R. Vamos a aceptar. Bueno, aquí tendré yo que hacer mi propagación de incertidumbre para L sobre A. No, es que no se van a ver. Bueno, no se van a ver aquí. Entonces, a esta vamos a agregarle línea de tendencia. Se comporta como una línea recta. Entonces, que me presente la ecuación en el gráfico. Vamos a hacerla más grandote para que la veamos. Jóvenes, de esta línea, obtendríamos directamente que la pendiente es la resistividad. Jóvenes, Sí, Sí, ¿no? ¿tendría algo que ver ese valor con el que calculamos anteriormente? Es exactamente el mismo, ¿no? sí. Y entonces esa me da mi resistividad. ¿En qué unidades? Ohms por longitud.
1 por centímetro. Ohms por metro, ¿no? Ohms. O ohms por centímetro en este caso. Busquen en internet cuál es la resistividad del grafito. Busquen ustedes, yo también busco aquí. La verdad es que la resistividad del grafito la puedo yo manipular como yo quiera, ¿no? ¿Qué valor nos había salido? Es 1, 2, 3, 4. Es por 10, 30 por 10 a la menos 5. Y por ejemplo, aquí el grafito puro es de 3.5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Si vamos a otra tabla de resistividad, por ejemplo, este que me aparece aquí en primera opción, que me dice grafito, 60 por 10 a la menos 6. Y entonces el otro decía 3.5 por 10 a la menos 5 o 35 por 10 a la menos 6. Hagamos esto. Entonces, por ejemplo, esta que están viendo aquí en la parte izquierda tiene carbono y no tiene valor, tiene el coeficiente de variación con la temperatura, ese no es el que busco. ¿Dónde está? A ver, Aquí tengo 35 por 10 a la menos 5, que son 4 ceros. Carbono. Este es en potencias como la que nosotros tenemos. ¿De cuánto es? Es 3 por 10 a la menos 4. Esta que está aquí en el carbono, ¿cuánto es? En potencias como la que nosotros tenemos. Jóvenes. Como 0.0035. Ajá, son a esa cantidad que hay que hacer es recorrerle 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que ponerle otros 3 ceros. Punto 3 ceros, 35, ¿no? Sí. Ok. Pero bueno, a lo que voy es que hay un montón de valores para grafito y para carbono. Grafito, 60 por 10 a la menos 8. Grafito, resistividad 8.000. Sí, ven aquí, la primera es la conductividad, pero la siguiente es la resistividad. Y esta no dice que esté multiplicada por ningún factor. Por ejemplo, esta, grafito,
Resistividad. 0.005. Ay, hasta con signo menos. Entonces, para el grafito, por ejemplo, esta de carbón amorfo, 3.5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean es que no hay un valor único reportado para la resistividad del carbono o del grafito. ¿Sí? Si buscamos diamantes, su conductividad va a ser completamente diferente. Si buscamos carbón amorfo, es diferente. Si buscamos grafito, es diferente. Sí, entonces, cuando den sus conclusiones, tienen que tomar en cuenta esta resistividad, la que nosotros estamos encontrando. ¿Ok? Y además, bueno, esa era parte del punto. Pero esta resistividad, ¿en qué lo estamos encontrando? ¿Qué nos falta todavía ahí? La ordenada. No, aparte de la ordenada, nuestras unidades están en ohms por centímetro. Sí, eso es lo que estamos utilizando. Entonces, a esto todavía que tenemos que hacerle para que sea ohms por metro. Dividirlo entre 100. Todavía tenemos que dividirlo entre 100. Quiere decir que le tenemos que poner otros 2 ceros. Y entonces ya podríamos compararla, ¿no? Serían 3 por 10 a la menos 6 o algo por el estilo. ¿Sí? Aquí son por 10 a la menos 5. A ver, en esta... Pero también depende de la temperatura, ¿no? Bueno, pues, a lo Sí, mejor sí, también por eso. depende de la temperatura, pero nosotros estamos a temperatura ambiente. Entonces, supongamos que estamos a 20 grados, 25 grados. Sí, aquí no, déjenme, el lago grande. Uy, ¿cuál era esta? Oh, qué la canción. ¿Dónde está el grafito? Grafito. 1.38 por 10 a la menos 5. Y entonces tenemos un montón de valores que podríamos asociar al grafito, ¿no? Resistividad eléctrica a 20 grados, ohm por metro. 1.38 por 10 a la menos 5. Si la ponemos en 10 a la menos 6, son 13.8 por 10 a la menos 6. Entonces, tenemos un montón de valores que no sabemos cuál podría ser. ¿Sí? Entonces, traten ustedes de encontrar alguno que sea parecido a lo que van a reportar. Sí, el asunto es mostrarles que pues en realidad podemos tener un montonal de valores. A ver, código grafito 3.5. Profesor, entonces, ¿qué se hace en esos casos que los datos parecen muy diferentes? No, pues no, ustedes van a obtener un valor. Y luego ahí les pido que lo comparen con otro valor que no me acuerdo cuál es. Les puse un valor ahí, donde está eh, el valor del grafito, solamente para hacer una comparación. Lo que yo quería que vieran es que si buscamos en internet, en tablas que supuestamente alguien las hizo y las hizo con todo el cuidado posible, pues en realidad todavía para el grafito no hay un solo valor. Sí, mire, por ejemplo, está en 60.00 por 10 a la menos 8. Entonces, a lo mejor esta se adapta muy bien a lo que nosotros queremos, o a lo mejor esta no sé.
Sí, yo les quería mostrar que en la red podemos encontrar un valor para el grafito que va a estar de acuerdo en lo que nosotros encontremos. Lo que sí es que todos tenemos que encontrar este valor, o ya sea en centímetros o ya sea en metros. ¿Ok? Porque es lo que nos está lo que podemos reportar de ese experimento. Entonces, la próxima clase la vamos a empezar preguntándoles a ustedes qué fue lo que obtuvieron de la pendiente de sus datos y cuál es la resistividad que encontraron. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer empezando la próxima clase. Ver, revisar qué resistividad encontraron y que tenga las unidades apropiadas y vamos a discutir qué le van a poner a su primer reporte. ¿Ok, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, y entonces ahorita aquí lo dejamos. Comuníquense entre su equipo para que entre todos hagan el trabajo, no se lo dejen a uno solo. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, entonces, por hoy aquí lo dejamos. Bueno, Luego, muchas profe. gracias. Muy bien. Sale, pues. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos el próximo miércoles, jóvenes.